Unos pasan y otros ya han quedado en su lugar. Cuando nada importa más allá. Cuando el frío apriete, buscaremos el calor en otra parte donde pueda estar mejor. Qué difícil es hablarle solo a la pared. Hoy en día nadie escucha por placer. A solas en el baile siempre ponen tus canciones favoritas, aunque nadie escuche. Y hoy la sombra se apodera de mi ser. El diablo está a mi lado y nunca supe bien por qué. Vi mis manos en el barro en un compás de lucidez y acabado en mil pedazos me encontré. Solo en estas tierras, en el límite del mal, hoy en día nadie viene ni a probar. Atrapados en el fango, el infierno nos espera al otro lado. Ya no vale claudicar. Y hoy la sombra se apodera de mi ser. El diablo está a mi lado y nunca supe bien por qué. Vi mis manos en el barro en un compás de lucidez y acabado en mil pedazos me encontré. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Vete dejando si quieres la guitarra, Mario, y acércate a los micros. Mario Funes forma parte de una banda musical maravillosa de la que precisamente nos viene a hablar ahora, en un ratito, que ya lo tenemos sentado. A Mario, ¿qué tal? Aquí estamos. Da siempre tanto gusto verte, Mario. ¿Por qué? Pues porque eres un chico risueño. ¿Ves? Sí. Pues, bueno, vale. Puede ser. Sí. O sea, eres un chico que siempre vas sonriendo y esas cosas te van a traer muchas cosas buenas en la vida. Bueno, sonreír bien. Siempre en la vida, que es lo que yo digo. Bueno, vamos a ver. Hemos escuchado ahora Mil Pedazos, ¿vale? Que forma parte de un trabajo que se acaba de publicar hace nada, pero que tiene que ver con un concierto que se realizó hace unos meses en Las Armas. Eso es, que se realizó en el pasado noviembre en Las Armas. Hicimos un concierto en aniversario del primer disco que sacamos, que ya hacía la friolera de 10 años que lo estrenamos. Y bueno, pues queríamos dar un homenaje, ¿no? Porque es un disco que nos hizo viajar mucho por allí. Estuvimos pues por Alemania, por Francia, Polonia, bueno, por toda Europa prácticamente. Y la verdad pues que le debíamos a este disco que menos que un homenaje por el 10º aniversario, y grabamos todo el concierto en directo. Es que además ese concierto, al que yo encima me perdí, me dio mucha rabia. Claro, es un concierto que ya por lo especial que era con esa celebración del 10º aniversario, pero porque es que no cabía ni un alma. O sea, a mí me lo han chivoteado todo, me lo han chivado y me han dicho, pues que yo estuve y es que fue, o sea, os salió un concierto redondo, a nivel de público, el público estaba entregado, tú estabas que lo dabas todo, o sea, y todo eso lo vamos a poder ver en un disco, que la pena muchas veces, yo digo, cuando escuchas a los artistas en un disco, pues no es lo mismo que verles en directo. Claro. Pero es verdad que yo creo que habéis logrado transmitir esa fuerza, ¿no? Esa buena compañía en este trabajo.
Sí, eso es. Luego pues, al tener el disco entero y grabado encima en directo, pues como el otro día se puede ver perfectamente el directo del grupo y se puede disfrutar, vamos, en vídeo y en audio. O sea, claro, que es lo bueno, que además vamos a poder tener también el vídeo para, claro, está para ahí toda verlo. la esencia, sí. Bueno, eso por un lado, porque es que, claro, tenemos muchas cosas que comentar, Mario? Luego, por otro, hoy hacéis un concierto. Que si no recuerdo más es en la Sala López a las 8 de la tarde. Exactamente, junto a Generador, que vienen de Madrid. Exacto. Y entonces yo cuando hablaba contigo me decía, sí, porque es el concierto de despedida. Y yo pensaba que era el concierto de despedida de la gira o algo así. Me dice, no, que es que nos separamos. Y yo, pero ¿cómo te vas a...? Que no puede ser. Entonces, cuéntame un poco. O sea, ¿este es un poco el punto y final o un punto y aparte? Bueno, de momento es punto y final. A ver, punto y aparte, pues en vez de decir adiós decimos hasta luego, pues eso nunca se sabe, pero vamos... Es un punto y final, sí. Porque os disolvéis como formación. Nos disolvemos como formación. 13 Kraus. Como 13 Kraus, sí, eso es. Luego ya, pues cada miembro del grupo tiene sus proyectos y sus cosas, pero vamos, este proyecto lo damos ya por terminado. Por eso que queríamos pues dejar antes de romperlo un buen directo grabado, que era nuestra ilusión de prácticamente desde siempre, porque siempre nos ha gustado mucho el proyecto en directo y es como mejor ha funcionado, pues que menos que hacer un DVD en directo, un vídeo en directo. Es decir, hoy si quieren ver a 13 Kraus es la última oportunidad, en principio, para verles a todos como banda, como formación. En el caso de Mario Funes, como artista, si tienes intención de continuar, o ahora mismo lo que te apetece también es un poco parar y ver un poco... Sí, igual es lo que más me apetece ahora, en plan, parar un tiempo, estar pues en reposo, como quien dice, y coger aire, ¿no? Coger muchas aire, veces, exactamente. Claro. Sí, han sido años muy buenos, porque, a ver, que nadie piense que nos separamos porque, no, pues es que ya son mayores, ya no tocan, ya no... O se llevan mal, o no, cosas para nada, no para tiene nada que Es ver con eso. Es simplemente que ya no tenemos tanto tiempo para dedicarle a un proyecto que nos gusta mucho y cuando ya no lo haces con toda esa nitidez... Ya supone una obligación muchas veces porque tienes que renunciar a otras facetas de tu vida personal. Eso es, sí. Pues claro, te resulta un poco incompatible, vamos a decir, incompatibilidad de horarios, de tiempo, de que claro, cada uno retoma su vida de una forma o inicia su vida de una forma y ya, claro. A mí es que me da mucha pena, Mario, me da mucha pena. ¿Tú qué recuerdos tienes de estos 10 años? Porque ¿quién te iba a decir a ti cuando empezasteis de chavalicos, pues que ibais a terminar grabando pues un disco en directo, poder llevar a cabo, no sé, la ilusión que tiene cualquier chaval que empieza en esto de la música y quiere subirse encima de un escenario? Nada, para mí, todos mis sueños, por así decirlo, están cumplidos. Con este grupo sobre todo. O sea, grabar un disco... ¿Has llegado a todos los objetivos que todos los que pensado? nos hemos marcado los hemos conseguido. Vamos, el salir fuera de España a tocar a una casa ocupada en República Checa, ¿quién nos lo iba a decir? En estar ahí con gente que le gusta la misma música que a ti, que siente la cultura y la música de una manera tan fuerte y sin conocerte de nada, que es que mucha gente pues vamos a los conciertos sin haber oído una canción del grupo al que vamos a ver. Entonces pues eso es maravilloso y luego pues obviamente a mí lo del concierto en directo me hace muchísima ilusión, porque como técnico de sonido y tal, el despliegue que lleva y la producción y todo, a mí me encanta eso. Y luces y tal, y con mi compañero Dani Gascón, que estuvo de cámara también. O sea, eso es un equipazo, vamos, lo que hubo ahí, y se puede ver el resultado y tal, que está bien. Las canciones te pueden gustar más o menos, pero la cosa está bien hecha. Oye, Mario, había una canción de Ella Baila Sola que se llamaba ¿Cómo repartimos los amigos? Me encanta. Ella baila sola. Sí. Vale, bueno, pues había una canción que era ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo vais a repartir los premios que os habéis llevado? ¿Premios? Esto participasteis en el Pop y Rock. Pero eso fue con Mario Funes. Con Mario, con ya 13 directamente Kraus, en solitario. Nos presentamos una vez a un concurso de Guinness y decimos, ¡buah, esto está ganado! Esto lo ganamos. El único concurso que nos hemos presentado, bueno, miento, Interpiñas también, pero éramos muy jóvenes. Y digo, esto está ganado, no sé qué, no sé cuánto. Sí, tú solo has ganado el Pop y Rock y tal. El de Guinness, que era un concurso pues más reducido que el de aquí, que el del Pop y Rock de Aragón, era muy chiquitín. Pues no sé si quedamos penúltimos o tal. Digo, pues somos un grupo de música irlandesa. Como experiencia, ¿no? No está mal tampoco. No está mal, no, pero vamos, hicimos la risa. Ay, Mario, pues es que me da pena, ¿no? Que no sigas vinculado al mundo de la música, al menos de momento. Yo espero y confío que me mandes algún día un mensaje y me digas, oye, Pilar, que sí, que
He vuelto a coger la guitarra, he vuelto a crear, a componer y estoy segura, convencidísima que en la vida nos vamos a reencontrar. Eso es. Bueno, nos vas a tocar otra canción, esta era Mil Pedazos, esta se llama El Sendero, cuéntame un poco de ella, háblame Pues un poco de ella. es otra canción del último disco que sacamos y es una canción como más melancólica y tal, que para la ocasión pues yo creo que le pega también, aunque es un día que no tendría por qué ser nada melancólico, porque un San Patricio es... Por eso es te el digo, día es de que vamos, de mi día celebrar favorito San del año. Patricio. Claro, exactamente. Está San Valentín y luego San Patricio. Correcto, es que no hay más. Entonces, bueno, si es un poco melancólica, ¿por qué? Bueno, habla un poco de las idas y venidas de la gente con la que te vas encontrando a lo largo de tu vida. Bueno, el autobús de la vida, por otro lado, también. Esa gente que se sube en el autobús, que a veces se baja en otra parada distinta, pero que otras veces puede montarse un poquito más adelante. Uh-huh. Sí, eso es. ¿Te lo he resumido muy bien? Pues sí, es la verdad que como si la hubieras escrito tú. Sí. Y va tal cual de eso. Y bueno, pues durante los 10 años que hemos tenido como Andado 13, este es el 13º año, pues ha habido muchas idas y venidas de gente, de compañeros que han estado en la banda y que pues hemos tenido cambios de formación porque, oye, pues mira, que a mí ahora no me puedo sacar tiempo para esto, me voy a otro lado. O pues eso, discusiones también, ha habido de todo. Uh-huh. Y habla un poco de eso, este tema, sí. Bueno, esta misma tarde, 8 de la tarde, en la Sala López de Zaragoza, si quieren disfrutar de 13 Kraus, ¿quedan entradas todavía? Aún quedan unas pocas, pero llevamos un montón, que yo no me lo esperaba. Digo, pues acabamos de tocar en noviembre. ¿A que colgáis no el sold out, que lo veo? Pues no lo sé, pero estaría muy bien, oye, para despedir y tal. Claro, es la última oportunidad de veros encima de un escenario, me parece una ocasión perfecta y sobre todo un plan fantástico para un viernes. Pues sí. Y San Patricio, que no se puede pedir nada más. Música irlandesa. Venga, pues si quieres vas a nuestro escenario, a nuestros oyentes decirles que el álbum que ha sacado en directo de ese 10º aniversario que grabaron el pasado 18 de noviembre en Las Armas, se llama Seguir en Pie, que ya está, por cierto, a la venta, que lo pueden adquirir, que viene con un DVD, que es una cosa muy, muy chula y que además les va a gustar mucho. 13 Kraus. Hoy nos acompaña Mario Funes en esta despedida como formación de 13 Kraus y nos va a cantar El Sendero, así que cuando quieras. Respeté tu postura al dejarnos atrás y quizás fue lo duro volver a empezar. Cabalgué por la senda y el miedo detrás me alcanzó en una curva intentando escapar. Dibujé mi destino entre piedra y metal, atranqué entre la costa del bien y del mal. Olvidé por completo el sentido de estar con aquellos que en tiempo me hicieron amar. ¿Cuál es el precio que he de pagar? ¿Cuál es la carga que he de llevar? ¿Cuál el castigo que soportar? ¿Cuál el camino que he de tomar? Si es mi lado egoísta al que intento llegar, o al contrario los vicios que intento evitar. Si me llevo a la ruina o pretendo triunfar, si me quedo en la línea o intento escapar. ¿Cuál es el precio que he de pagar? ¿Cuál es la carga que he de llevar? ¿Cuál el castigo que soportar? ¿Cuál el camino que he de tomar? Y al volver hasta aquí, el misterio descubre su rostro y al fin al crecer y seguir.
Qué maravilla, recuérdenlo, esta tarde Sala López de Zaragoza, 8 de la tarde, entradas todavía a la venta para poder disfrutar del último concierto de 13 Kraus. 1:20.